Cordial saludo a los integrantes de este curso de diplomado de formación de docentes y el módulo fiscalización educativa. La asignación 4 nos indica que debemos analizar el video del investigador Jürgen Clarkis, Un crimen llamado educación, que a propósito de su misma experiencia personal realiza y plantea una serie de aspectos realizando una serie de entrevistas, paseándose por algunos países y de alguna manera reflejando el objeto de este video, que es conocer el proceso educativo actual. Y el define una serie de aspectos en el mismo. Yo no había visto este video, me pareció muy interesante y dentro de este video yo señalé, especifiqué algunos factores, entre ellos consideré 5 variables que son importantes. En primera instancia, lo que es el sector educativo. Obviamente que amerita un cambio radical en todo ese sistema educativo, dada las circunstancias de estancamiento, de disconformidad con los modelos educativos. Hay una ausencia de motivación de todos los que están involucrados dentro de este sector educativo, porque hay un entramamiento del poder que impide muchas veces que haya una búsqueda real de lo que es el proceso educativo, la educación de calidad. Y por supuesto que se combina, y hay comentarios de todos los entrevistados, de que existe definitivamente una disconformidad porque es un sistema errado y averigua sobre dónde realmente termina la escuela. Un segundo elemento y muy importante como centro vital de este documental está el estudiante. Desde los más pequeños hasta los universitarios manifiestan una disconformidad, manifiestan que en una serie de ideas la escuela se pudiera considerar como un refugio. Sin embargo, no está preparada la escuela, la educación y todo su sistema para atender a estudiantes, porque son objeto de una educación más que todo conducida por lo económico. Lo social, lo jurídico, lo emocional no se toma en cuenta. Algunos comentan con mucho interés que existe una castración de la creatividad y por supuesto nadie se interesa por conocer las preferencias que pudiera tener un individuo. Es llamativo el hecho de que se habla de competencias blandas, de aplicar lo aprendido, y básicamente esto tiene que llevar a reflexión desde el retomar el sentido de la vida a través del estudio. El pivote de toda esta situación, entiendo, es el docente que maneja, instruye desde los primeros años a el individuo, manifiesta infelicidad, frustración, tiene la ausencia de didáctica. Esto afecta, por supuesto, el desarrollo humano de los estudiantes. En muchas de las entrevistas siempre reluce lo que es el salario, el maltrato, el miedo, el temor a perder el trabajo, y muchas veces son producto de un error de otras profesiones, las cuales no han sido satisfactorias y han terminado estudiando o formándose como docente, lo cual es realmente un error del sistema. Entonces, acá se puede entender que estos educadores muchas veces manifiestan el temor, manifiestan que son evaluados, que son medidos, que tienen muchísimos problemas para la formación y que básicamente es importante aceptar estos dos elementos, el sistema educativo y el docente, como elementos fundamentales hacia el estudiante. Y por supuesto, acá hay una responsabilidad de todos en cuanto a lo que es la educación.
Ahora bien, también se toma allá en el video lo relacionado con el directivo. Este directivo es la autoridad. Hablan algunos del deterioro de la educación. Sin embargo, esta dirección se hace desde el mundo de los adultos, que ya fueron víctimas, si ese es el término más apropiado, de otro sistema en el cual ellos estuvieron y fueron seleccionados. Entonces, este directivo en su mayoría se dedica muchas veces a las partes administrativas, sin ocuparse realmente de lo que es la formación. No hay una dedicación absoluta al tema y se manejan o se dejan entrever aspectos de corrupción, de privatización, de intereses para no desmejorar la educación, no, sino darle otro sentido. Señalan en México sobre todo que la privatización de la educación es un negocio. Bien, dentro del video es fundamental y de acuerdo a la pregunta que se plantea en la actividad, ¿qué haríamos como docentes? Realmente vernos en el reflejo de países como Finlandia, como Corea del Sur, como Singapur, que aunque no son envidiables, hay muchos factores que pueden ser tomados en cuenta porque hay elementos que son definitivamente de mucho valor. Acá es importante que la educación, el tiempo, el espacio, la vida ha cambiado en la actualidad, sin embargo, el sistema escolar no ha cambiado. Es una fábrica que está quizá generando personas que no van a ser útiles al sistema novedoso educativo del mundo cambiante. Entonces, ¿qué se busca con todo esto? Pienso que definitivamente, y comparto y propicio el hecho de crear conciencia. El video, la formación, la interacción con docentes, directivos y obviamente estudiantes nos lleva a pretender que la experiencia personal debe ser importante para cambiar. La sociedad no puede el cariño, la emoción del estudiante. Es importante averiguar qué se necesita hoy día, para qué época estamos educando a nuestros estudiantes. Y por supuesto se habla de una serie de aspectos que nos debe llevar a la reflexión como docente, como es la comunicación, la colaboración, el entender al otro, buscarnos dentro de algo que es la neurona espejo, que me llamó bastante la atención, y es un poco la transmisión y qué reflejamos nosotros como docentes. Obviamente las consecuencias son ingratas, como el estrés, como la ansiedad. ¿Qué necesita ese estudiante? Hay que estar en sintonía, como usted lo señalaba, con el ser, el saber y el tener. Entonces es importante tener en cuenta la actitud y la idea y el sentimiento del estudiante, tomar en cuenta el docente y el directivo dentro de ese sistema educativo, estar muy atento. No comparto que la educación se está acabando poco a poco con lo que queda, no. Yo creo que al contrario de eso, y es mi punto de vista que practico en la Universidad de Yacambú, que es importante que se ponga en marcha toda una sociedad interesada en la educación y saber que las sociedades no se destruyen, al contrario, se reconstruyen. Leonor Dillon, Universidad de Yacambú, diplomado de formación de docente. Muchas gracias.